Vamos a, vamos a continuar con nuestras presentaciones del seminario de sistemas complejos. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe el doctor Isaac Rudomín. Lo voy a presentar, es una semblanza breve. Él es actualmente, bueno, perdón, él es actualmente un investigador invitado en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes él estuvo en el centro, en el subcentro de supercómputo de Barcelona, en España, del 2012 al 2018. Y previamente él estuvo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, de 1990 al 2012. El doctor Isaac Rudomín recibió su doctorado y maestría en computación por la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. Realizó una maestría en computación en el IMAS de la UNAM y obtuvo su licenciatura por la UAM Iztapalapa. Sus intereses de investigación son graficación y animación, realidad virtual, geometría computacional, animación de multitudes y de rasgos humanos y los laboratorios virtuales multiusuarios. El doctor Rudomín ha publicado más de 60 artículos de investigación en revistas y congresos internacionales y ha participado en diversos proyectos norteamericanos, mexicanos y europeos. El día de hoy nos va a dar la plática de complejidad, multitudes y comportamientos emergentes. Pues muchas gracias, bienvenido Isaac, te dejamos aquí. Muy bien, gracias. Bueno, pues sí, venir aquí a la UAM es, aunque sea otra unidad, un poco volver a casa. Este, y bueno, les voy a hablar precisamente de complejidad, multitudes y comportamientos emergentes. El título es un poco porque ahora trabajo en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Cuando trabajaba yo en el Centro de Supercómputo de Barcelona, el título hubiera sido Supercómputo y Multitudes. Y realmente mi origen en lo que hice mi doctorado es en el área de graficación por computadora. Entonces, realmente la parte que más me importa, además de simular el comportamiento, es ver también la animación de los personajes. Y bueno, aquí nada más como ilustración tenemos una ilustración de algún trabajo que hicimos hace algunos años en que con unos cuantos personajes los modificábamos cambiándole de ropa, de tamaño, de características faciales, aditamentos como gorras, etcétera, para generar una multitud variada. Y realmente solo eran 2 o 3 modelos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, una breve introducción a qué son sistemas complejos, qué tienen que ver con algunas cosas que suceden en la naturaleza, que son el comportamiento de multitudes de seres, como son enjambres, parvadas, escuelas de peces, manadas, y en el caso de otro tipo de animales, multitudes y sociedades. Estoy hablando de humanos, ¿no? Entonces, hay varios enfoques también que vamos a ver en cuanto a simulación de multitudes y nos vamos a enfocar sobre todo en una que justificaré, que es la basada en agentes, y incluiré también dentro de estos algunos métodos geométricos recientes que se usan para hacer eficiente esto, así como técnicas basadas en datos y por qué existen estas. Finalmente hablaremos de dos temas que influyen en los comportamientos de cada personaje en una multitud, y es la heterogeneidad física, social, factores personales y emocionales, así como factores culturales, y también la forma en que se comporta uno diferente como individuo
o como formando parte de grupos. Bien. Entonces, ¿qué características tienen los sistemas complejos? Primero, que constan de varios elementos interactuantes y que la combinación es no lineal de estos elementos, que pueden tener una estructura de red o jerárquica, que el comportamiento de estos elementos pueden retroalimentarse tanto positiva como negativamente, que estos elementos pueden evolucionar o adaptarse, y que hay comportamientos robustos por un lado y plásticos de otra forma. Y bueno, hay de varios tipos. Por ejemplo, se le llama sistema cognitivo distribuido a uno que tiene comportamiento emergente, que tiene coordinación continua, donde cada agente tiene su propia agencia individual, es decir, que decide qué hacer, donde cada miembro conoce la meta general, donde hay especialización de funciones, donde hay un comportamiento cognitivo complejo, donde hay comunicación y comunicación de las intenciones. Y un ejemplo supuesto de esto es un departamento académico. Por otro lado está el otro extremo, digamos, que es la inteligencia tipo SWARM, donde si bien hay comportamiento emergente y coordinación continua, la agencia individual es mínima, no se conoce la meta general, no hay especialización de funciones, no hay comportamiento cognitivo complejo, más bien se reacciona a estímulos. La comunicación, si bien exista, es mínima, no se comunican las intenciones, y ejemplos de esto tenemos en aves parvadas, en peces escuelas, en otro tipo de animales, sobre todo cuadrúpedos, son manadas, en humanos los llamamos peatones, cuando tienen un comportamiento normal, y bueno, tanto manadas como peatones, como todos los otros, en ciertos casos hay estampidas, comportamientos anormales. Algo en medio es los superorganismos, y enjambres de hormigas o de abejas cabrían en esta definición. Ahí sí hay comportamiento emergente, sí hay coordinación continua, no hay nada de agencia individual, pero sí hay una meta general, sí hay especialización de funciones, sí puede haber un comportamiento cognitivo complejo, sí puede haber comunicación, aunque no de las intenciones. Entonces, bueno, como vemos, estos tipos de grupos pueden ser bastante variados. Y aquí, pues, tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos las aves llamadas starling. Aquí abajo un grupo de hormigas. Aquí tenemos unas focas que están tratando de acorralar a un banco de peces para comérselos. Y aquí un comportamiento semejante de una manada de lobos que está tratando de comerse al miembro más débil del grupo de, no sé qué animal es, bisonte o quién sabe. Entonces, bueno, si vemos aquí, ya las hormigas se acabaron de comer lo que había aquí. Y estos pues van un poco más lentos, pero ya tienen ahí a los peces.
En algún momento se llega que hay otros que se aprovechan, llegan algunas aves y comen de los peces. Y aquí arriba vemos a los bisontes ya como rodeados por los lobos. No tenemos mucho tiempo de ver en qué acaba todo esto, pero bueno, dejémoslo aquí. Tenemos otro tipo de multitudes también. Hay en humanos, grupos humanos pequeños donde hay contacto personal, como parejas, grupos de amigos, sesiones de estudio, una orquesta. Cuando ya son demasiados para tener contacto personal, como el público de un concierto, estampidas en el Hajj, o eso es en la Meca, gente ha abandonado un edificio en llamas, pueden ser considerados multitudes. Y cuando hay aún más humanos, pero tienen lenguaje, cultura y memoria, hablamos de pueblos, ciudades y países, sociedades en general. Bueno, lo que teníamos aquí a la izquierda, o tenemos, es la multitud usual en Metro Pantitlán. Pues sí, se amontona bastante. Y aquí en la derecha tenía, aquí arriba, pues una protesta en el aeropuerto de Barcelona hace unos par de semanas, y la reacción de los lobos, que diga de las policías, y algo semejante en otra parte de Barcelona. Y bueno, aquí estamos viendo la gente tratando de entrar y amontonarse lo menos posible en el metro. Bueno, ¿para qué queremos estudiar estas multitudes? Bueno, si nosotros fuéramos a diseñar una estación de metro o un centro comercial, pues tendremos que soportar las decisiones que tomemos en cuanto al diseño, tanto en situaciones normales como en casos de evacuación, tanto en posicionar letreros para una mejor evacuación o en un centro comercial para hacerlo más atractivo a las multitudes para que vayan y compren. Eso en la etapa de diseño. Ya para una vez estos centros, ya sean metros, estadios, centros comerciales, estén llenos de multitudes, tenemos que soportar el manejo de estas multitudes mediante la elaboración de escenarios posibles, previendo situaciones donde grandes multitudes son frecuentes, en eventos deportivos o festivales o eventos religiosos, cotidianamente en sistemas de transporte público, particularmente en ciertas estaciones, y bueno, elaborar los escenarios posibles y tratar de prever qué puede pasar. Y también a veces nos interesa desde un punto de vista científico, digamos, estudiar el comportamiento peatonal y visualizar diversos modelos de comportamiento en ambientes realistas y poder hacer los experimentos, como se dice, in máquina. Porque pues hay muchos modelos, vamos a ver algunos de ellos hoy, y pues resulta que todos tienen comportamientos muy bonitos, pero no todos se parecen a lo que pasa en la realidad. Entonces, si vamos a hacer una simulación para que la gente no se aplaste en el metro, sería bueno que tuviera que ver con los humanos reales que hay en ese metro y no con un supuesto personaje abstracto, tal vez de Suiza, que no funciona igual que la gente aquí en Cuautitlán o en Pantitlán. Bueno, las multitudes de peatones sí son sistemas complejos.
El comportamiento general del sistema depende de las decisiones y acciones individuales, y estas decisiones y acciones individuales están generalmente influenciadas por un gran número de factores que se conectan entre sí de manera difícil de predecir. Hay mecanismos mezclados y que a veces entran en conflicto, pero que a veces suceden a la vez. Por ejemplo, estamos tratando de competir por el espacio compartido, tratando de ocupar cierto lugar, por ejemplo, en la estación de metro. Pero también hay cierta cooperación, que son normas sociales no escritas, para prevenir situaciones de bloqueo. Por ejemplo, la gente puede decidir que va a preferir subirse del lado derecho de la escalera para dejar pasar a la gente que va a subir en una escalera mecánica. Hay imitación de lo que están haciendo los demás, pero al mismo tiempo hay una tendencia natural a no estar demasiado cerca de los demás. Esto se llama proxémica, y cada cultura tiene diversas distancias que está dispuestas a tolerar. Por ejemplo, en Japón te pueden aplastar en un metro, y aún con la multitud que hay en Pantitlán, no nos dejamos apretar tanto. Entonces, bueno, hay fenómenos emergentes, pero también hay reglas y normas. ¿Qué es un fenómeno emergente? Es simplemente ese fenómeno que sale a partir del comportamiento de cada uno de los individuos, como vimos en los ejemplos anteriores de las aves o de los peces, etc. Bien, ¿por qué es bueno hacer la simulación computacional? Bueno, podemos explotar el modelo de comportamiento que tenemos, pero a veces estamos en la etapa de planeación de cierta estación y pues sale un poco caro esperar a ver cómo se va a comportar a que ya esté funcionando. Es como ciertos aeropuertos que no hay estudios y a ver qué pasa cuando los inauguren. Bueno, aquí realmente es mejor hacer la simulación antes para evaluar si realmente vale la pena traerlos al mundo real. Por otro lado, dado que tenemos teorías y modelos de los sistemas complejos, tenemos que ver qué tanto estos modelos se acercan a la realidad. Y el uso de ambientes sintéticos entonces es frecuentemente necesario. Y las razones pueden ser dos principalmente. Una, porque aún se está diseñando, y otra por razones éticas o prácticas. No es muy bueno simular un terremoto o causar un terremoto o una bomba para ver qué haría la gente. Mejor simularlo con personajes animados y esperando que tengan algo que ver su comportamiento con el real. Claro, hay casos en que pasan y tienes videos y puedes aproximarte a qué pasó en casos de emergencia, pero bueno, usualmente es mejor sacrificar humanos virtuales que humanos reales. Bueno. Entonces nos vamos al caso particular de peatones y multitudes. No vamos a ver más por el momento de aves o animales de todo tipo. Y los modelos de peatones se dividen en dos tipos. Los macroscópicos, que toman a toda la gente como si fuera un fluido. Simplemente resuelven ecuaciones generales de conservación de masa, velocidad de flujo, y determinan velocidad y densidad en el área analizada. Tiene ciertas ventajas, como que los costos computacionales son menores, pero tienen el problema de una aplicabilidad bastante limitada porque
suponen que todos los peatones comparten las mismas metas y actitud, que todos están tratando de llegar al mismo lugar y que todos son iguales. En cambio, los modelos microscópicos modelan cada peatón como un individuo. Cada individuo tiene un estado, una posición, y se modela también la decisión individual. Y se toma en cuenta que, por ejemplo, no reacciona igual una persona aislada que una mamá que va con su niño, o un grupo de amigos, o una pareja, a las diversas cosas que puedan suceder, y tampoco reacciona igual alguien de edad, o de otra cultura, o de otro género, que otra persona, ¿no? De hecho, cada persona pues tiene una mezcla, porque inclusive la misma persona va a tomar decisiones diferentes si está de buen humor, o de mal humor, o cansada, o se torció la pierna, no sé, hay muchísimas cosas que modelar ahí. Por tanto, tiene mayor aplicabilidad, pero también tiene costos computacionales mayores para grandes multitudes. Y como vimos, pues sí hay grandes multitudes en lugares que nos interesa modelar, como particularmente Pantitlán. Aunque bueno, también en la supervía veo que no ha podido llegar Carlos porque está ya atorado. No son peatones, pero los modelos de autos son parecidos. Bueno, entonces los modelos microscópicos hay básicamente de tres tipos. Unos basados en partículas que básicamente aplican lo que se llaman fuerzas sociales a cada partícula. Vemos un dibujito aquí, cada peatón tiene una velocidad, tiene un lugar al que quiere ir, vienen otros y a ver cómo se mueve, con fuerzas. Hay también modelos que en vez de modelar cada peatón como una partícula, modelan donde están como celdas que están ocupadas o no, y le aplican reglas de autómatas celulares. Son reglas ad hoc. También hay otros que usan algo que se llama floor field, o digamos un gradiente de dónde moverse en cada una de las celdas. Y los que a mí me interesan más, que combinan las ventajas de ambas, tanto basado en partículas como autómatas celulares, y lo generaliza, que son los sistemas multiagente. Entonces vamos a meternos un poco más en este último. Y bueno, yo en realidad considero los modelos multiagente como incluyendo los basados en partículas. Aquí tengo uno de ellos. Se forman, por ejemplo, carriles. Ese es uno de los fenómenos. En autómatas celulares, bueno, aquí hay un ejemplo de un campo de gradientes. Y en basados en agentes hay 4 modelos principales y otros muchos más, ¿no? Entonces, empiezan con el modelo de Reynolds, que lo hizo para aves y peces, ya es de 1987. Él lo publicó en una revista de gráficos computacionales. Entraron los físicos al quite, Kelvin y Molnar en 1995, con el modelo de fuerzas sociales. Esto tuvo cierta influencia mayor porque se publicó en Nature, aunque a la larga, si ve uno, el modelo de Reynolds tiene más citas todavía que el de Kelvin, a pesar de que este salió en Nature y este salió en una proceedings de una conferencia, no de una revista. Bueno,
Eso va nada más para que CONACYT evalúe bien las cosas porque lo hacen al revés normalmente. Controlar fuerzas, como lo hace Kelvin, puede ser un poco difícil porque que las aceleraciones, que no sé qué. Entonces decidieron ya en el 2009, Vandenberg y otros, hacer lo que se llaman obstáculos de velocidades. Y decir, bueno, vamos a simplemente suponer que si algo está moviéndose en cierta dirección, hay un área con la que podríamos chocar con él y tratar de movernos en donde el área en que no chocamos. Todos estos vamos a ver un poquito más de detalle. Y bueno, estos tres modelos se basan en cálculos más o menos complejos que suponen que sabemos dónde están los demás. Pero los animales y humanos en realidad no saben dónde están los demás, lo infieren a partir de una visión. Entonces también hay algoritmos que tratan de ser más naturalistas, de Musaid y otros de 2010 empezaron, que hacen evitar colisiones basado en visión y sin necesariamente saber dónde están los demás, nada más con la regla de que si algo grande se acerca a mi campo de visión hacia mí, mejor me quito o me voy para atrás, me desvío. Y es un poco la regla que usamos al manejar, ¿no? Si nos acercamos demasiado a lo de adelante, pues veo si cambio de carril o freno. Y si lo que está adelante en vez de ser un coche que va en la misma dirección, es un tráiler que viene hacia mí, pues a ver qué hago, ¿no? Pero me quito más rápido. Bueno. Entonces, el trabajo de Reynolds, que es del lado izquierdo, es, para mi punto de vista, el trabajo seminal en multiagentes y asigna una fuerza simple o también puede ser un cambio de movimiento sin fuerzas a cada agente según tres reglas sencillas que a veces se agregan más. Uno, que los agentes deben estar separados, es decir, no estar todos en el mismo lugar, tiene que haber cierto radio de separación, que en particular los agentes que él estudiaba, que eran aves, se alinean para ir en la misma dirección que sus vecinos y que a pesar de que se separan, no se separan tanto, tratan de formar grupitos. Entonces se acercan al centro de masa de sus vecinos. Y aquí tenemos una pequeña animación pues de esos años, de los 80s. Bueno. Kelvin con fuerzas sociales hizo algo que realmente es muy similar. Considera a otros agentes como obstáculos y simplemente resuelve la aceleración igual a fuerza entre masa, donde F es la suma de fuerzas sociales. O viéndolo aquí en una ecuación, tenemos masa por la derivada de la velocidad, que es la aceleración, es la masa de la velocidad deseada menos la velocidad actual, más la suma de fuerzas para evitar a los demás peatones, estas son las fuerzas sociales, y la suma de fuerzas para evitar paredes, por ejemplo. Entonces aquí es algo totalmente formal y si tenemos más fuerzas, pues podríamos decir, pero si va junto a la pared, a lo mejor hay fricción, o si se junta demasiado a otro personaje, pues hay fricción a menos que le den una cachetada, no sé. Y tenemos aquí algunos ejemplos del comportamiento que hace. Aquí, por ejemplo, rodeando estos 4 obstáculos y cada uno tratando de llegar al lado opuesto. Y bueno, así hay muchos. Uno de los fenómenos que vendió él mucho es que
si había una pared con un hueco, se modelaba la aglomeración de antes de pasar por la puerta. Esto es el fenómeno emergente que resolvía, pero como vimos en una línea anterior, también la formación de carriles cuando están yendo personajes en direcciones opuestas, etc. Bueno, en el caso de obstáculos de velocidad recíproca, básicamente lo que pasa es que hay un área en el que no debes entrar porque ahí va alguien más en cierta dirección. Y entonces, si unes todos estos, el área que te queda libre, pues es esto que está en blanquito, que es fuera de la unión de los obstáculos de velocidad recíproco. Y se toma el que sea más cercano a la velocidad preferida. Y con esto también se pueden modelar diversos tipos de fenómenos. Este es el mismo, aunque notaremos que el comportamiento no es idéntico a lo que era con el otro modelo. Otro que usualmente se prueba es el de cada uno de los miembros está en un círculo y trata de ir al lugar opuesto en el círculo. Esto con unos cuantos y este cuando son más. Y bueno, aquí, ¿qué pasa si hay este que está tratando de atravesar? Este se usa mucho porque es bastante más fácil de controlar que los dos modelos anteriores, pero sigue necesitando uno de hacer bastantes cálculos para hacer estos cálculos de estos obstáculos. Y bueno, aquí tenemos 4 modelos, Helbing, Van der Berg y otros, con el mismo caso y no se comportan idénticamente. En fin, la cosa es, ¿cuál voy a usar? ¿Cuál se parece más a la realidad? Aquí voy a mostrar, antes de responder esa pregunta, algo que también, por estar en el centro de supercómputo en Barcelona, decidimos estudiar, que es cómo calcularlos en paralelo usando el procesador gráfico, que es un procesador paralelo que viene, y clústeres de estos. Y llegamos a ver que había 2 tipos de técnicas que podíamos usar, unas que hacen lo que se llama gather, que es para ver qué hace alguien, leer lo que hay alrededor, y la otra que es scatter, que es para decirle a los demás que estoy haciendo, dibujar algo a mi alrededor. Y lo aplicamos a varios tipos de modelos, RBO, flocking y fuerzas sociales. Y entonces aquí en la animación vamos a ver Helbing con gather y con scatter. Y de este lado y de este lado el área que se afecta. Y resulta que el scatter, como está pintando más, tiene más conflictos de paralelismo y tarda más. Entonces, pues en este trabajo veíamos que era mucho mejor hacer modelos tipo gather en cuanto a velocidad. Tienen algunas desventajas que veremos en otro lado. Además de Helbing, pues lo hacíamos con Reynolds y pasaba algo similar. Entonces, pues lo primero para poder comparar los métodos fue
calcularlos todos y ver cuál funcionaba y cuál no, cuál funcionaba más rápido y cuál no. En esa época teníamos estos tres: fuerzas sociales, flocking y RBO. En fin, vamos a adelantarle un poco. Ahí sigue. RBO también. Bueno, la cosa es que funciona. Por otro lado está lo de visión sintética, en que no tenemos que conocer a los vecinos, nada más ver, por ejemplo, aquí, mandar rayos en cierta dirección y ver las profundidades de los objetos. Eso me da una función de a qué distancia están las cosas. Lo hace, en vez de mandando rayos, haciendo un render. También ahí básicamente te dice cada uno qué tan lejos está y hacia dónde se dirige. Y con esto podemos simular varios de los mismos, digamos, casos estándar. Como están viendo, se repiten muchos los casos. El círculo, el cruce perpendicular, evitar cuando hay cada quien va en direcciones al azar. Esto ya es como de 2010, más recientito. Y bueno, resulta que esto está muy bien, pero para aquellos casos en que si tenemos personajes muy densos, hay técnicas geométricas que nos ayudan. En particular hay una que hicimos nosotros hace mucho tiempo, en 2005, en que simplemente las áreas de influencia las aproximábamos dibujando conos, lo que se puede llamar una aproximación discreta a un diagrama de Voronoi truncado. Entonces, un radio pequeño y los personajes se repelían. Un radio un poco más grande y se atraían para formar grupos. Y un radio un poco más grande eran personajes a los que seguir o de los cuales huir. Y pues hicimos algo bastante denso en 2005, que pues 14 años ya es bastante en cosas computacionales. Y teníamos, por ejemplo, este ejemplo con personajes sencillitos que eran 512 por 512, ¿no? Que son como 250,000 marcianitos huyendo de un robot que los perseguía. Voy a adelantarle, no, ahí termina. Sin entrar en más detalles, este mismo método lo están publicando en 2018 y 2019 como la gran novedad, llamándolo partículas centroidales. Y lo que cambian un poquito es que en vez de ser simplemente un cono, puedes decir qué partes del cono no vas a ir, como en cuando hay un movimiento, pues sabes que no vas a ir en reversa. Si estás caminando, pues lo extiendes un poquito en la dirección que te estás moviendo. O si estás corriendo, pues lo extiendes un poco más. Y entonces, en vez de llamarse
Voronoi truncado es un mapa de violación de espacio personal. Cuando son círculos es efectivamente un diagrama de Voronoi truncado y entonces tiene la ventaja que se combina fácilmente con los obstáculos. Hay entre ambos un mapa de espacio personal, se calcula una fuerza centroidal, se combina con una fuerza de, esta es nada más para evitar colisiones, y la de encontrar un camino que puede ser un floor field, es decir, un gradiente que te dice a dónde moverte, o algún otro método como A estrella, que se usa mucho, por ejemplo, en videojuegos. Bueno, se combinan usando un solver, me da las nuevas posiciones y también me permite visualizar. Y este método, extrañamente, quienes lo han revivido no son tanto gente de computación ni de física, sino arquitectos, en que decidieron que de todos los métodos era el más práctico, por lo menos para sus casos. Hay otros que hacen simulación basada en posiciones, en que dicen, bueno, sí, pero no reaccionan igual las partículas según quién venga o en qué direcciones vayan, siguen cierta trayectoria. Y entonces aquí también les funciona para cosas muy densas, y aquí tenemos un pequeño ejemplo también del año pasado. Y ahí también pueden ver colisiones de los grupos a cierta distancia más o menos grande, además de evitar cada uno. Entonces aquí el grupo se puede evitar como un todo. Es como si vinieran, no sé, ¿cómo se llama los fans del equipo de fútbol americano de aquí y viniera el de las Pumas? Pues no se mezclarían como aquí y abajo. Todo el grupo se evitaría. Esto es más como pues cómo me mezclo, no me mezclo. Aquí mejor pues estos no confío en ellos, a ver. Bueno, hay trabajo previo que dice que para evitar colisiones lo que calculas es el tiempo a la colisión y y lo haces también por grupos. Entonces, bueno, ahí tienen algunos comportamientos interesantes. Ya 2014. Dura bastante, no vamos ni a la mitad de este video, pero bueno. Después si quieren se lo paso a alguno de los profesores para que lo puedan ver completo. Pero funciona en tiempo real para 100,000 agentes o más. Pero bueno, nosotros en 2005 teníamos 250,000, entonces, claro, este es un poquito más complejo en comportamiento. Bueno, todo está muy bien, pero ¿qué pasa si realmente tenemos datos reales de cómo funcionan las multitudes? ¿Cómo comparamos cómo usamos estos datos? Entonces, bueno, en primer lugar pongo lo de un exalumno mío que ahora está
pues más lejos que Coajimalpa, está más bien por Lerma, pero no en la UAM, sino en la del Estado de México, en que está usando Spiking Neural Networks. Spiking quiere decir que en vez de ser redes neuronales usuales, sí manejan todos los spikes que tiene un modelo neuronal biológico. Y entonces, codificando diversos áreas de ocupación, puedes entrenar estas redes para evitar colisiones. Entonces, entrenar redes es una de las formas de usar las rutas reales tomadas de video, que es básicamente lo que usa. Tiene una base real de movimientos tomados de video, y calcula estas cosas de ocupación para cada uno de los agentes. Y bueno, básicamente eso lo usa para entrenar. Uno que me pareció simpático, que usa descripciones similares, porque tiene también un cuadro del escenario y una cosa que en vez de llamarlo código de ocupación, es básicamente en el radio alrededor las distancias a la que chocaría, y tiene datos para entrenar. Tiene a todos los agentes de todos los modelos que se le ocurran, de los que ya hicimos, predecir a dónde deberían moverse los datos de entrenamiento, y pone a votar a cada uno de los métodos. Como ya son tan baratos los métodos, los calcula todos a la vez y pues democráticamente deciden cuál se parece más a la realidad. Y entonces para ese caso específico pues deciden, no, pues me sirve más este modelo que este. Digamos, este era Reynolds y este Helbing. Entonces pues ponderan los modelos y así van entrenando de alguna manera la predicción. Bueno, en estos últimos tiempos hay una ley de que tienes que usar redes neuronales profundas, Deep Neural Networks. Si no, no hay dinero. Siguiendo esa ley, pues también se han puesto varios a estudiar diversos métodos que tienen que ver con Deep Learning. Aquí un método también bastante reciente en que usan GAN, que es Generative Adversarial Networks, o básicamente una red que genera casos, que es el Trajectory Generator, y otro que dice si estas trayectorias son viables, que es el Trajectory Discriminator. Y así se van entrenando las dos redes neuronales profundas, básicamente la que predice y la que discrimina. Y bueno, también existe el Deep Reinforcement Learning, en que cada agente va entrenando simplemente dándosele la meta, por ejemplo, no choques con el vecino, y aprende también a hacer esto. De tenemos un pequeño video de un pequeño ejemplo que hizo un alumno. Al principio chocaba y cada vez que choca se pone rojo. Nada más ese que tiene los piquitos se está entrenando, los otros se mueven. Y bueno, después de un buen rato aprende a no chocar. Ahí todavía chocó, pero bueno, hay que esperar un buen rato. Bueno, esto en cuanto al uso de datos reales, pero en realidad desde los modelos y también los datos reales tenemos que ver que hay varios factores que influyen en el movimiento de los agentes: el físico, el social,
el personal, o sea, personalidad, y el emocional, la emoción en ese momento, y el cultural. Entonces, últimamente, tanto para tracking, en el caso de ver cómo está una multitud real, como para simular, pues hay métodos últimamente que toman en cuenta, por ejemplo, en físico, la parte individual, que es la variación de edad, la velocidad, la distancia, la densidad y otras cosas que ahí no vienen como género, etcétera. El número de peatones también influye, es físico también. El social, que no es lo mismo ir aislado como una colectividad total, como un grupo formado de grupos. En cuanto a personal y emocional, pues hay las 5 grandes del modelo de personalidad de Ocean, que no sé si han oído de este modelo de personalidad, pero pues sin querer, ¿han oído hablar de Cambridge Analytica? Cambridge Analytica es una empresa que asesoró a la campaña del Brexit y a la campaña de Trump para ganar usando precisamente este modelo Ocean, que pues nosotros usamos para motivos más puros, como simular, pero básicamente habla de openness, consciousness, extraversion, agreeableness y neuroticism, y clasifica tus acciones en base a esto. Y te dice, según tu personalidad, por quién vas a votar, por ejemplo, y entonces te mandan anuncios personalizados. Bueno, hay modelos también de emociones, entonces miedo, enojo, tristeza, alegría. Hay más emociones todavía, pero bueno, con esas más o menos puedes funcionar. Y están también ciertas características de un modelo de Hofstadter de las culturas. Vamos a ver un poquito más de eso adelante. Pero bueno, en la parte física, la proxémica habla de la distancia. En las culturas occidentales la distancia íntima es de 15 centímetros a 45. Eso ya es demasiado cerca, 45 centímetros. Una que se llama distancia personal, que es lo que necesitas más o menos que no se te acerque, digamos, tu pareja más que eso, 45 centímetros a 1.2 metros. En situaciones sociales, de 1.2 metros a 3.6 metros. Y en distancias públicas lo ideal es al menos 3-6 metros de distancia. Bueno, en Metro Patitlán creo que no se cumplen, no sé si siquiera la íntima, pero bueno. Tenemos también el impacto que tienen en cómo se mueven las multitudes, los niños, los adultos mayores, los minusválidos. Y si estás estudiando la infraestructura de transporte, pues debes considerar estos casos también, además de género y otras cosas. Hay que lidiar con la heterogeneidad en la velocidad de los peatones, diferencias sistemáticas en los tiempos de reacción por género, edad, peso, musculatura y minusvalías. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, lo hicimos nosotros también, de cómo caminan por edad y género. Ahí van una persona, también agentes asertivos contra tímidos, no se mueven igual. También en cuanto a lo social, pues hay diferencias en grupos, pueden ir formando una línea, una forma de V,
o como río uno atrás de otro. Eso depende también de culturas, del número de personas, porque no es lo mismo 2 o 3 o más. Y bueno, hay estudios que dicen cómo varía esto según van solos, en grupo, cuántos grupos haya. Y también hay jerarquías de grupo, porque, por ejemplo, imagínense que ustedes están visitando la Sagrada Familia en Barcelona. Van en un tour que llegó en el mismo autobús. Dentro del mismo tour de autobús van ustedes con su familia, otros en pareja y otros solos. Entonces, todo esto influye en cómo se va a mover. Y si el grupo, por ejemplo, es de japoneses o chinos, tal vez lleven una bandera. Si es un grupo de árabes, pues va a ir un señor con 30 esposas, todas desperdigándosele y él desesperado porque no se desperdiga. En fin. Hemos estudiado también que hay información que se va propagando. Por ejemplo, el pánico, por ahí hubo algo y pues se forma un área en el que corres más rápido y al entrar otro peatón en esa área, pues se propaga como si fuera una epidemia. Y bueno, también tenemos formación de grupos simplemente porque se encuentran y dicen, nos conocemos, amigos que se conocen y empiezan a moverse juntos. Y al rato tal vez se separan porque ya acabaron. Bueno, un poco más del modelo OCC, que es de emoción, y el modelo Ocean de personalidad. Entonces, bueno, aquí viene, no vamos a entrar en detalles, pero puedes medir cómo estos factores te modifican el comportamiento. Aquí en emoción tenemos joy, distress, happy for, pity, gloating, resentment, hope, fear, satisfaction, fears confirmed, relief, disappointment, pride, shame, admiration, reproach, gratification, remorse, gratitude, anger, love, hate. Son un montón de emociones. Tú de un video puedes sacar la emoción y también la personalidad. La personalidad, básicamente, lo que era O era openness to experience. Ahí meten facetas como fantasía, estética, sentimientos, acciones, ideas y valores. Conscientiousness, que es competencia, órdenes. Duty es, ¿cómo traducir? Dutifulness, cumplir con el deber y tratar de lograr, de tener logros, autodisciplina y deliberación. Extraversión, warmth, gregario, qué tan cálido, gregario, asertivo, emociones positivas, etc. Agreeableness es si confías en la gente, si eres derecho, si eres altruista, si eres modesto. Neurótico, si tienes ansiedad, si te enojas o eres hostil, si estás depresivo, etc. Y se pueden medir algunas de estas cosas también para las gentes de ciertos países. Entonces aquí tenemos un ejemplo de Brasil, uno de Austria, uno de Japón y uno de China. Y pues no tienen los modelos iguales. Aquí lo rojo es según la literatura y este es un estudio que hicieron unos brasileños y pues
sale que Brasil está más o menos no demasiado abierto, no demasiado consciente, no demasiado extrovertido, no demasiado agradable y no demasiado neuróticos, tanto en la literatura como en realidad. Y en cambio, no sé, en Japón salen más neuróticos en realidad que lo que dice la literatura. En Austria, pues también un poco más neuróticos. Y en China, pues más abiertos a la novedad que lo que creerían. En fin. Una cosa interesante que hicimos aquí es una evacuación en que, viendo diversas características físicas y psicológicas, los agentes cambian de estado interno, pueden entrar en pánico y que no todos los agentes logran escapar. Entonces veamos esta pequeña animación. Entonces ahí todos los agentes son iguales y se mueven a la misma velocidad. Además todos son hombres y de la misma edad, tamaño y todo. Entonces, pues todos evacúan más o menos. Aquí ya metemos gente de diferentes géneros y edades que se mueven a diferentes velocidades. Y entonces esto cambia un poco lo que pasa. Y aquí agregamos algunos agentes neuróticos, unos que le tratan de ayudar al neurótico y otros que nada más lo tratan de evitar. Entonces algunos agentes se quedan ahí parados y tapan la salida de los demás. Lo extraño es que al crear un embudo artificial, si había un neurótico por ahí, más agentes no neuróticos se salvaban. Pero bueno, no sé si eso recomienda que en todo grupo haya un neurótico para que se quede atrás y los demás lo rebasen, pero así salió en simulación. Más vale probarlo con los agentes simulados que con reales. Bueno, tenemos también las dimensiones culturales de Hofstede. Le llaman, son 6 en vez de 5 del otro. Índice de distancia por poder, o sea, qué tanta diferencia de poder hay en la jerarquía social. Individualismo contra colectivismo, qué tanto a la sociedad le importa evitar la incertidumbre, qué tanto enfatizan la masculinidad, que no me gusta el nombre porque implica ciertas cosas, pero bueno, vamos a llamarlo mejor ser asertivo. Largo plazo contra corto plazo o indulgencia contra restricción. Bueno, aquí nada más, antes de ver estos ejemplos, la personalidad es específica al individuo, se hereda y también se aprende. La cultura es específica al grupo y se aprende. Y hay la naturaleza humana que se hereda y supuestamente es universal. Aquí tenemos algunos ejemplos. Puse aquí México, España, Gran Bretaña y Estados Unidos, Brasil, China, India y Rusia. Y veamos, por ejemplo, la distancia entre poderosos y poco poderosos. En México está en 81, bastante alta. En España es más baja, 57. Y en United Kingdom 35, United States 40. El individualismo en México es muy pequeño, extrañamente, según estas medidas, y en Gran Bretaña y más aún en Estados Unidos muy alta. La masculinidad, o sea, agresividad, es muy alta en México, en España un poco menos, y bastante también en Estados Unidos y Gran Bretaña.
El sentimiento de evitar incertidumbre es muy alto en México y España y más bajo en Estados Unidos. Le temen menos al cambio y Gran Bretaña. Una orientación a largo plazo, pues ni en México ni en Estados Unidos hay esa orientación. En cambio, en España y Gran Bretaña sí. Indulgencia quiere decir hacer cosas que nos recompensan de inmediato contra planes a más largo plazo. Y pues somos casi campeones, 97%. En España 44%, planean más. Y bueno, Estados Unidos y Gran Bretaña ahí sí se parecen. Y bueno, de los otros países, pues Brasil, China, India y Rusia, pues Brasil se parece un poco más a las cifras de México. China se parece a nada. Bueno, India en la distancia también hay bastante jerarquía parecida a México, pero también en India y en Rusia, hasta eso somos más igualitarios que cualquiera de ellos menos Brasil. Bueno, y China le ganamos por un poquito. Individualismo, pues son poco individualistas, sobre todo en China. Agresivos, pues los más agresivos son los chinos. Los que les gusta menos la incertidumbre son los brasileños y los rusos. Los chinos y los hindús, pues parece que no hay problema. Orientación a largo plazo, China y Rusia, India y Brasil no. Indulgencia, pues no nos llega a México, pero la más alta sí es Brasil de este grupo, pero está más baja que en Gran Bretaña o que en Estados Unidos. Entonces, bueno, todos estos son estimados y promedios y pues hay que tomarlos con un grano de sal, pero bueno, es estas dimensiones culturales. Ya si queremos usar estas cosas para simulación, tenemos que mover estas cosas a, por ejemplo, espacios interpersonales, velocidad de caminado, la navegación, cómo se hace el evitar las colisiones, qué tanto espacio personal se le da a los otros agentes, qué método se usa para tratar las colisiones y los pasos para evitar colisiones, qué tantos pasos se hacen. Y pueden obtenerse cantidades como velocidad promedio, como flujo, según los países, ¿no? Entonces, bueno, también hay gente que está viendo, no es de lo más sencillo pasar de estos factores culturales a cosas tan sencillas como velocidad, distancia, etcétera. Pero bueno, fuerzas de ciertas fuerzas sociales, etcétera. Pero bueno, es algo que se está estudiando y se analiza en videos reales. Aquí, por ejemplo, tienen una imagen de cuántos chinos pueden meter en esta área y en un área equivalente cuántos alemanes pudieron meter. Y pues aguantaron bastante más chinos. En fin. En conclusión, solo quería darles un panorama de cómo se aplica el estudio de complejidad, en particular al estudio de peatones
y comportamiento de multitudes, tanto para el análisis como para la síntesis de estos comportamientos. Vimos un poco de enfoques macro y microscópicos que tienen sus méritos y límites de aplicabilidad. Y viendo todo esto de diversidad física, psicológica, cultural, pues la contribución de distintas disciplinas es crucial. Los modelos, estudios y dominios de aplicación deben utilizarse para diferentes áreas de investigación como fuente de nuevos problemas y oportunidades, pero también como fuente de sugerencias, enfoques y soluciones interesantes. A mí en particular se me hizo simpático que grupos de diferentes culturas caminen diferente. Pero pues no es tan simpático nada más. Hicimos un estudio que, por ejemplo, en Arabia Saudita, en la Meca, siempre morían más africanos y más iraníes cuando había accidentes que los que hablaban árabe. Bueno, a lo mejor es que los letreros están en árabe, pero eran supuestamente entendibles como los del metro de aquí sin lenguaje, pero sí tienen ciertas suposiciones culturales que hacen que lo entiendan más los de una cultura que los de otra. No sé si han visto un experimento que han hecho aquí en ciertas estaciones de metro y metrobús de marcar la entrada de cada vagón con unas flechitas en el piso. Cambió el comportamiento aquí con algo tan sencillo como poner unas flechitas, que por cierto fue una sugerencia de Carlos Gershenson, que vino a este seminario hace ¿No vino? Cambió de fecha. Bueno, pues entonces va a venir. Yo seguía con el calendario anterior, que viene también del C3. Bueno, pues si no tienen alguna pregunta por ahí, o más bien si tienen alguna pregunta por ahí. Se oye bien, yo creo, para preguntar. A ver, pues. Yo la repito por los remotos, ¿no? Sí, claro. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, primero, muchas gracias por tan interesante plática. Me parece un lenguaje adecuado para transmitir esta complejidad, dado todas las variables que intervienen en el modelado de un sistema tan complejo del comportamiento de multitudes. Sin embargo, en el mundo real, y es un tema que no habló sobre los movimientos de los animales, como las parvadas o los cardúmenes de peces, no me imagino que sean tantas variables que intervienen ahí. ¿Y cómo es que no colisionan o siguen las trayectorias que siguen, por ejemplo, las parvadas, ¿no? ¿Cuál sería el mínimo número de variables que podríamos usar para modelar estos tipos de comportamientos? Bueno, la pregunta es, ¿en los humanos hay muchas más variables que en los animales? O al menos eso creemos. ¿Cuál es el mínimo número de variables? Pues yo no sé decirte un mínimo. Deja darte un ejemplo. Las aves que puse al principio, el starling, a ver si llego aquí. Uy. No quiere entrar con los animales. Ahí están. Se comportan muy diferente a otras aves. Forman grupos de vecinos, no importa la distancia. Otras aves truncan a cierta distancia. Entonces, digamos, hay aves miopes y no tan miopes. Entonces, ahí todas las aves son más o menos del mismo tamaño, pero sí hay diferencia de género, se mueven un poco diferente. Hay unas más fuertes, unas que toman el liderazgo, otras que no. Entonces, decirte un número de variables, más bien puedes hacer un modelo con 3 variables y funciona bien. Velocidad, distancia y
y, y no, y a dónde quieren ir, por ejemplo. Pero, dirección, sí. Pero también, pues también puedes irle metiendo más cosas, si todas son de la misma edad, estas cosas físicas, si todas las aves son de la misma especie, porque también hay, pueden entrar varias especies de aves, cada una haciendo otra cosa, volando, y ahí pues no le puedes llamar cultura, o sí, no sé. Y bueno, en estos casos que estamos viendo también de los lobos con bisontes, pues ahí igual una manada de lobos se comporta diferente a otra manada de lobos porque alguno ya aprendió a cazar y los otros son inexpertos. Entonces, pues sí hay diferencias. La primera diferencia que veo entre peces y aves y animales cuadrúpedos y nosotros es que unos se mueven en 3D y nosotros en 2,5D, ¿no? Digo por las escaleras y elevadores, pero a menos que nos pongamos estas cosas en la espalda para volar, ¿no? ¿Cuántas variables meter? Pues depende qué tanta exactitud requieres. Estás haciendo un videojuego, así sea de humanos, a lo mejor no metes la cultura y el género y todo, pero sí metes la diferencia de peso de los personajes de un ejército y de otro. Ahora, si lo que quieres es modelar la realidad, así sean animales, vas a tener que irle metiendo más variables. Y si, bueno, ya es una multitud en una estación de tren, de metro, o en un centro comercial, pues vas a tener que meterle más y más variables. Qué tan propensos a gastar son, qué tanto se les antoja pararse donde hay garnachas, no sé, ya una simulación completa de algo grande, pues tiene sus limitantes y depende del propósito que tengamos. Si queremos un videojuego que se vea realista, pues a lo mejor metemos algunas. Si queremos decirle al que va a poner un centro comercial qué tanto la gente va a comprar si las ponemos las cosas de cierta manera o de otra, pues son otras variables. Y si lo que queremos decirle al mismo del centro comercial qué tan rápido va a ser evacuar en una emergencia, pues son otras variables, aunque en ese momento el que está tratando de evacuar, pues se olvida de las garnachas y se olvida de si quiere comprar la ropa de tal marca, ¿no? Esperemos no se olvide de que va con su hijo o su pareja, pero también puede pasar. Y bueno, si ya metemos que algunos son peatones, pero algunos van en bicicleta y algunos van en coche y otros se van a meter al metro y etcétera, pues empieza a haber también otro tipo de variables que podemos meter. Como quien dice, hay para investigar muchísimo. Desde la parte gráfica de cómo crear variedad, desde el comportamiento para hacer predicciones o analizar qué está pasando en tiempo real. Por ejemplo, si vemos que se está concentrando demasiada gente en un área, poder hacer algo para evitar esa congestión. O como veíamos que pasaba en esta otra, se reúnen demasiados independentistas y los quieres golpear, pues también para eso se usan estas simulaciones, ¿no? Para escenarios de desalojo
etcétera. Entonces depende el propósito. Y bueno, creo que ya me extendí en la pregunta, en la respuesta a la pregunta, porque hay bastante. Mínimo número, pues tal vez 3, 2. Entre más exactitud, pues vas a tener que meterle más. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, mencionas varios factores que son físico, social, personal, y emocional y cultural. Para hacer las simulaciones, ¿hay algún porcentaje de cada uno que tomas en base a Es experimental todo esto todavía. Sí. Y tú podrías hacer algo como el método de votación que hicieron con diversos métodos para ir agregando para ver qué tanto influye en comparar con trayectorias reales y así valorarlo, ¿no? Y yo creo que depende también del caso específico, porque yo no sé si todos ya en un caso de verdadera emergencia se olvide las diferencias de cultura y todo, porque la emoción va a dominar, la emoción de pánico. Aunque no sé, a lo mejor ante pánico hacemos cosas diferentes. Si tú ves una salida muy llena y una muy vacía, te vas a la que está en una emergencia, a la que está llena porque crees que por ahí todo ha de haber salida, o te vas por la vacía, que a lo mejor no hay nadie porque está cerrada. Pero a lo mejor tú sabes que está abierta esa y te vas por esa porque los demás no la conocen, está mal indicada. Entonces otro factor que aquí no quedó muy claro es también qué tanto conoces tú el área específica en que están sucediendo las cosas, si eres o no una persona entrenada. En sismos, si tú tienes un grupo de entrenados, aumenta bastante la posibilidad de que los demás sobrevivan, si lo siguen. Este tipo de simulaciones se han utilizado para el diseño de salidas o entradas a sitios, por ejemplo, las puertas giratorias, los torniquetes, las puertas automáticas que se abren y se cierran. Y no sé si tengas alguna simulación que dé cuenta de cuál de estos sería mejor en multitudes humanas. Mira, de esto específico de puertas no lo he visto. Sí he visto simulaciones de cruces de calles para vehículos, si glorieta, si diversos tipos de tréboles, si esquinas. Ahí sí hay como hasta programitas en que lo puedes hacer, pero claro, simplifican demasiado, no toman en cuenta si la gente sabe o no tomar la glorieta y detalles. Pero bueno, son una primera aproximación buena. Ya comparar con casos reales es algo relativamente nuevo y pues sí, se han hecho muchas simulaciones, la mayoría tomando modelos que no habían sido verificados con la realidad y pues no siempre pasa lo que uno quiere. Aunque Helbing, por ejemplo, estuvo a cargo del proyecto de eliminar aglomeraciones en la Meca y después hubo un cambio de gobierno allí y cambiaron de gente y quitaron a los expertos y empezaron a dejar pasar a los príncipes primero que al resto de la gente y se causó otra catástrofe. Entonces quiere decir que los métodos que había dicho el estudioso, el experto, sí había ayudado, pero como los gobernantes tenían otros datos, pues causaron muertes otra vez. Bueno, ya me prestaron el karaoke. ¿Alguna pregunta de los alumnos? A ver.
Edwin. Nadie me preguntó en qué se programa esto. Me preguntan. No, es si cuando se hace un modelo se emplea el diseño, por ejemplo, en un estadio, con por decir, una capacidad para 10,000 personas. Cuando lo desarrollan, bueno, obviamente lo desarrollan a 10,000 personas, pero ¿hay algún factor o algo que haga que el diseño, por ejemplo, se haga para 15,000 personas o algo así, como para evitar alguna falla, en el caso que sea de evacuación o de ese estilo? Sí, se hacen estudios para ver cuánto es el verdadero aforo máximo y qué pasaría si metes más gentes. Algunos de todos modos dejan entrar más gente sin los estudios. Y también depende de la gente, si andan echando ahí cuetones y cervezas o si hay equipos enemigos, pues cambian ciertas cosas. Pero sí, hay mucho estudio de estadio y de cosas así. Sí. Sí, pero siempre son entonces como diseñados de sobra, no se limitan a las condiciones óptimas en las que se deben de manejar, ¿no? Bueno, se supone, pero a la hora de la hora, no hablemos de, por ejemplo, un estadio, pero sí algo como el Love Parade, dejaron entrar mucho más gente que la que estaba supuestamente. Hubo también algún caso en España de otro festival en que dejaron entrar porque perdieron control de los boletos, se robó a alguien no sé cuántos boletos o falsificó y entró más gente. Entonces, pues una cosa es lo que diseñas, otra lo que pasa y otra cómo reacciona la seguridad que está allá adentro para evitar las cosas, ¿no? En el mismo Zócalo, pues yo no sé quién lo diseñó para cuántas gentes estaba pensando, pero pues a veces entra en estas cosas de manifestaciones o de fiestas como de la independencia, pues gente demasiada y están a punto de aplastarte. Lo digo porque sí me ha pasado en una de estas de independencia, ¿no? Que hay áreas en que la gente se aglomera de más y puede haber desmayos y cosas así. Y bueno, ya que nadie preguntó si lo pueden programar ustedes, sí pueden. Pueden programarlo en cualquier lenguaje de programación o pueden usar lenguajes específicos que usen el procesador gráfico para tenerlo más rápido, como CUDA o Vulkan o el mismo lenguaje de shaders de OpenGL. Si su equipo no tiene GPU, pero si es un clúster, pues pueden usar MPI para usar todos los procesadores o algún otro lenguaje que use varios procesadores. Y si lo que quieren es que dibuje cosas bonitas de una vez, pueden usar game engines como Unity, que varios de los casos que aquí mostramos estaban hechos en un game engine, que también tienen acceso tanto a múltiples procesadores como a procesadores gráficos. Entonces, si quieren jugar con esto, pues pueden hacer jueguitos así en varias cosas, inclusive para web o para Android y cosas así. ¿Sí? Ya que estaba diciendo los lenguajes, estos modelos son obviamente no lineales, pero ¿de qué tipo estamos hablando? ¿De cuántas ecuaciones diferenciales se tienen que resolver? Ya sé que depende del número de población, ¿no? Pero una población, digamos, como esta que mencioné, 250,000 agentes interactuando, un sistema de ecuaciones en dispersiones axiales o radiales y en el tiempo, ¿de cuánto estamos hablando para poder al menos imaginar
qué capacidad de cómputo se requiere para una simulación, digamos, de 1 minuto. Sí, bueno, pues dimensiones, vamos a decir, el mínimo de cosas que necesitas es fuerza, velocidad y posición en cada agente. Entonces, si tienes, por decir algo, 1 millón de agentes, necesitas meter una ecuación diferencial sencilla, Verlet o algo así, para solucionarla, que relaciona fuerza con masa y aceleración y obtener la posición. Con esas, digamos, 9 a 10 variables por agente. Pero pues son 1 millón de ecuaciones. Y si vas a ver colisiones de todos contra todos, pues es 1 millón por 1 millón de ver colisiones. Pero por eso usamos cosas como Voronoi para agrupar en áreas y no tener que considerar todos. O truncas a cierta distancia, haces la búsqueda con cierto radio y no te importa alguien que esté muy lejos. Pero sí, en el caso, digamos, hay simulaciones semejantes que se hacen para galaxias, por ejemplo. Estas, usando fuerza bruta, son orden n cuadrada. Hay métodos varios que se usan en galaxias para reducirlo a n log n, porque la gravedad, aunque sea el Sol que está muy lejos, es tan poderoso que tienes que tomarlo en cuenta aunque esté lejos. En el caso de sociales, depende. En el pájaro, en estas aves, aunque estén lejos, toman en cuenta ciertas cosas, pero no si están a la distancia del Sol. Hay cierto rango de distancias. Y en personas, pues depende, tienes planeación de no chocar, que es nada más lo que está inmediatamente a tu alrededor, pero también tienes planeación del camino para, por ejemplo, si estás aquí y quieres ir al estacionamiento, pues no vas a ver la colisión con todas las paredes que están de aquí a tu coche, sino que vas a primero decir, ok, tengo mi mapa, o lo averiguo, llego a un elevador en este piso con el elevador bajo y simplemente voy evitando las personas que haya a mi alrededor y las pocas paredes que me vaya encontrando, no todas las paredes del edificio. Entonces, de manera semejante, pues puedes bajar el número de cosas que tienes que considerar. Porque sí, el número de ecuaciones puede ser 1 millón, pero peor es el número de interacciones entre todos. ¿Alguna pregunta? Etienne, ¿quería preguntar algo? A ver. Bueno, para poder hacer una simulación, aunque sea para no tan exacta, pero por ejemplo para un videojuego, ¿qué conocimientos requieres para lograr hacer una...? Bueno, necesitas programar, necesitas programar en algo, el que te guste más. Entre más personajes vayas a meter, pues necesitarás algo que pueda manejar eso. Si lo quieres en tiempo real, pues más rápido. Y de física tienes que saber fuerza igual a masa por aceleración, prácticamente. De matemáticas, pues debes de poder hacer sumas, restas y multiplicaciones. Entender lo que es una derivada. Sí, o sea, no necesitas así cosas súper complejas, pero si vas a usar Voronoi, pues
entender qué es Voronoi, y saber que hay métodos muy sencillos para aproximarlos. Por ejemplo, imagínate que tú a cada personaje es un punto. Y en vez de dibujarlo como un punto, lo dibujas como un cono y lo ves desde arriba. Lo que vas a ver en tu imagen, si pones adelante lo que está más arriba y abajo y atrás lo que está más abajo, va a ser una aproximación al diagrama de Voronoi. ¿Qué te dice ese diagrama? ¿Cuáles píxeles están más cerca a ese personaje que a los demás? Y ya con saber eso, si tú te acercas a algo que pertenece a otro, ya sabes a quién y puedes evitar buscar entre 1.000.000 de personajes, porque ya sabes, con simplemente dibujar conos, sí, 1.000.000 de conos, pero nada más, quiénes están cerca de ti. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo tengo dos. Una tiene que ver con, creo que el doctor Mauricio Sales te hizo esta pregunta acerca del comportamiento de los animales versus los hombres o los seres humanos. Y mi pregunta tiene que ver con eso. El comportamiento de los seres humanos cuando están en multitudes es menos racional y más reactivo. ¿Hay alguna medida de ello? Estudios hechos para poder determinar que como individuos reaccionan de una manera y como multitudes de otra. Y la otra pregunta, de una vez te la hago, tiene que ver con si a través de estas simulaciones se pueden obtener especie de leyes sociales, en donde cada individuo sabe qué hacer de manera, o sea, en una situación de multitud, de tal suerte que minimice el número de colisiones y maximice el fluir en ese espacio lleno de otros individuos. Bueno, de la segunda, hay dos cosas. Una es comportamientos emergentes y otra son reglas y convenciones. Entonces, como en el ejemplo del metro, si tú estableces ciertas reglas y convenciones, puedes cambiar el comportamiento a que se vuelva más fluido. Sin embargo, también hay comportamientos que emergen sin que tú tengas que sugerirlo, ¿no? Que naturalmente surge. Por ejemplo, si van caminando dos grupos en direcciones opuestas, tienden a formarse carriles, no porque nadie lo diga, sino eso sucede. Aunque no sean humanos, aunque sean inclusive partículas físicas moviéndose en fluidos. Pero si tú haces ciertas indicaciones en seres humanos, puedes cambiar el comportamiento para volverlo más fluido mediante reglas y convenciones, que no necesariamente tiene que haber un castigo. En el ejemplo del metro, nada más pintaron rayitas y la gente entendió que si dejaba salir a la gente parándose donde estaban las flechitas, iban a entrar más fácil ellos también. Y lo que no se planificó es que la gente hiciera colas ahí, pero ha sucedido. Y en cuanto a si los humanos se vuelven irracionales en multitudes, más reactivos, digo, o sea, reactivos, bueno, sí son humanos no entrenados. Si tú tienes un grupo de humanos entrenados y tú le haces caso siendo no entrenado a los entrenados, ya no sé si lo puedes llamar más reactivo. Pero si están todos en la misma situación de no conocer el lugar, de no conocer qué está pasando, pues sí, no creo que dé mucho tiempo para
gran raciocinio. Pero el ejemplo que te ponía, imagínate que hay esta puerta y por allá atrás hay una que ni conoces. Y hay una emergencia y aquí hay cola. Pues si no sabes, todos se van a ir para acá porque no conocen la otra. Pero si tú ves que aquí hay una cola y que alguien se está yendo por allá, porque y va vestido de, digamos, de guardia de seguridad, a lo mejor sigues a ese en vez de a la cola. Entonces sí hay reactivo, pero hay también una parte en que hay cierto raciocinio. Pero bueno, llega cierto momento en que ya ni siquiera aplican las leyes sociales de Helbing, las fuerzas sociales, sino que está tan amontonado que lo que empieza a operar son las fuerzas físicas, ¿no? Te arrastran la multitud y ya la proxémica vale sorbete, por no usar un sinónimo, y y ya no son reglas sociales las que están operando, ya es como si fuera un fluido, partículas. En el ejemplo que das del policía que se mete por la puerta alternativa, ¿es emergencia o es autoorganización? No es auto. Hay alguien entrenado. Pero el otro, el que observa, que no está entrenado, es un comportamiento emergente. ¿O es no es seguir una intuición, digamos. Sí. Emergente sería si ves la otra puerta y ver que aquí hay mucha cola, probar ahí. Pero si ya ves a alguien que está yendo hacia allá, pues es imitación, pero es imitación informada porque viste el uniforme de esa persona. Sí nos imitamos unos a otros, pero vas a imitar a los que están haciendo cola o a los que saben según tú pueden saber otra alternativa. Okay. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Hola. Yo trabajo actualmente en una organización que se llama Liga Peatonal y que básicamente estamos tratando de instaurar un nuevo comportamiento peatonal en México que está apoyado, por ejemplo, en la visión cero sueca, ¿no? Que prioriza principalmente al peatón en una orden de prioridad debido a que minimices el riesgo de acuerdo a la pirámide de movilidad, ¿no? Que es peatón, ciclistas, transporte público, etc. Lo que estaba pensando a lo largo de este tiempo, porque no tengo más mínimo conocimiento bueno, estudié ingeniería en algún momento, pero ahora me dedico a la comunicación, era cómo se piensa en esta cuestión de... tenemos, por ejemplo, ahorita en México un reglamento de tránsito que estaba más o menos orientado a esta misma pirámide. Sin embargo, las formas aprendidas culturalmente en México no responden a ese reglamento. Sin embargo, en otros países sí responden. Entonces, hablando de humanos que aprenden y que tienen reglas sociales adquiridas y que cuando llegan a un cruce, por ejemplo, en España, el auto se detiene y el peatón ni siquiera se detiene a ver si el automóvil le permite o no le permite pasar, es decir, pasa. Aquí en México sería impensable, no podríamos atravesar el cruce sin voltear a ver si el automóvil se va a detener o no. Una de las acciones más violentas que hacemos en Liga Peatonal es hacer eso, ¿no? Comportarnos como si estuviésemos en España. Y curiosamente yo experimento que los autos se detienen si te pasas con fe, o sea, si no volteas a ver, los automóviles se detienen. La pregunta es, en el inicio de su presentación dice que estos modelos intentan
poner a prueba de alguna forma, bueno, más bien salvar vidas para que no utilicemos humanos reales contra humanos virtuales, y cómo podríamos modelar de alguna forma estos comportamientos en una sociedad que está en aprendizaje hacia una defensa de sus derechos al caminar por las calles, y que las ciudades respondan a ciudades para personas y no para automóviles. Bueno, pues simplemente tienes que modelar al mexicano, que no lo veo tan fácil, pero sí, teníamos ahí las características culturales, entonces pues tratas de... Hay cierta desconfianza de la autoridad, ¿no? Entonces, si la ley de tránsito te dice tal cosa, es difícil que lo vayas a hacer. Si te castigan por no hacerlo, a la mejor, pero pues no es la mejor manera. En el caso específico del metro, lo que hicimos en el C3 fue indicativo, y sin embargo funcionó porque la gente se daba cuenta de que le beneficiaba. ¿Cómo puedes hacer una acción entonces que beneficie no solo al peatón, sino al que no lo va a atropellar, ¿no? No está fácil, pero pues a nivel puro peatón, como en el metro, sí se pudo, pero resulta que la misma medida en el Metrobús no funcionó, o no ha funcionado. ¿Por qué? Porque no hay espacio para que hagas esas filas. Y entonces, no creo que puedas suponer que la cultura de la gente del metro y del Metrobús es muy diferente. Ahí fueron las características precisas del lugar. Entonces, a lo mejor lo que tienes que cambiar son las características físicas de las calles. El tener las cosas para facilitárselas a los coches, como en los ejes viales, probablemente hagan que no tomen en cuenta al peatón. En otros países lo que han hecho es quitar banquetas y dejar que todos circulen por el mismo lugar, pero más lento, en ciertas zonas, y que sea una zona en que claramente es prioritario el peatón, y en otras zonas al revés. De por sí no dejas entrar a un peatón al periférico, ¿no? Sería suicida. Pero sí veo de repente por ahí motociclistas que no diré que es suicida, pero sí de repente te asustan. O ciclistas atropellando peatones porque van por la misma banqueta. Entonces hay dos enfoques: el que han seguido en ciertas ciudades de hacer un carril para cada uno y te quedas sin carriles, o el de decir no, pues que cada quien se defienda como pueda, pero las velocidades van a ser lentas y no para el auto, y delimitar áreas. Pero ahí pues es más modificación física, y la cultural viene de ahí. Pero pues no sé, así estudios que yo haya visto, he visto algunos en que cambian cierta calle de tener varios carriles y banquetas a no tenerla, lo hacen en simulación y después hacen esa modificación en la calle, y sí resulta mejor movilidad al no tener banquetas y hacerlo todo más como paseo, pero menos velocidad. No sé, en ciertos países han mejorado la movilidad quitando las carreteras y los segundos pisos y volviendo los ríos otra vez, pero metiendo al transporte público. Pero bueno, eso es Singapur o
Desde luego aquí vamos al revés. Tengo una pregunta. Para cada caso, lo mismo, me escuchó. Bueno, para cada caso, por ejemplo, la del metro, ¿cuántas simulaciones ustedes hacen y en qué se basan? Ya que cada día los patrones de las personas cambian distintamente. Mira, lo del metro se hizo con simulaciones muy sencillas. Y hemos hablado con las actuales autoridades del metro para poder usar datos reales, pero todavía no se ha cerrado el acuerdo porque como que simular las cosas y que tardes 2 años en hacerlo a los políticos no les parece sensato porque tienen urgencias de mañana. Entonces esto más bien cuando